Gracias, Valerie. Después de la anunciada entrevista o de una primera fallida comunicación con el candidato presidencial, una vez más tiene la oportunidad de comunicarse con el pueblo potosino a través de esta. No hace falta mencionar, pero es importante recalcar su gran aporte a la historia boliviana, casi 12 décadas de trayectoria en el periodismo y, por supuesto, importante mencionar su protagonismo dentro de la política, cuando hace más de una década y media incursión en la misma. Y recordemos que entre las gestiones 2001 y 2005, Bolivia tuvo 5 gobernantes. Carlos Mesa fue uno de ellos. Y aunque la coyuntura se le presentó difícil y tuvo que renunciar a este mandato, al parecer, después de este tiempo, parece pedir una segunda oportunidad al pueblo boliviano. Y esta se la ha dado, ya que en las anteriores elecciones fue el principal contrincante contra el entonces presidente Evo Morales Ayma. Como ustedes ya conocen, la OEA encontró serias irregularidades en el proceso electoral y estas quedaron anuladas. Una vez más, se presenta a las próximas elecciones, esta ocasión frente a una crisis sanitaria mundial, la pandemia del COVID-19. Ay, señores, realmente particulares las situaciones a las que se ha enfrentado Carlos Diego Mesa Xbert dentro de la política. ¿Qué les parece si le doy la bienvenida a la revista de la mañana? Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, un verdadero gusto conversar contigo y a través tuyo con la audiencia potosina. Y en particular comenzar mandando un gran abrazo, un saludo, admiración, afecto a todas las madres de Bolivia que en un día como hoy, más que nunca, tienen un papel tan importante que jugar y representan tantísimo el vigor, la igualdad, el equilibrio y la búsqueda de justicia para el país. Así es. Bueno, don Carlos, importante hablar de cómo usted está viviendo esta pandemia. Sabemos muy bien que usted es amante de la escritura, de la lectura y por supuesto imaginamos que está realizando algunos contactos para su próxima campaña electoral. Pero quiero permitirme salirme de este margen. Estoy seguro que durante esta temporada, pues muchos, vamos a decir, a veces cansados por la rutina, empezamos a explorar y a descubrir cosas que no habíamos hecho antes. Por ejemplo, yo le cuento, he aprendido a hacer unas deliciosas empanadas de caldo potosinas, más conocidas como salteñas, fusionando una receta de la abuela y de la mamá, aprovechando esta fecha especial. ¿Qué de diferente ha hecho usted en este tiempo, don Carlos? Bueno, compartimos con mi esposa, que tiene además un trabajo vinculado al tema del medio ambiente y está todo el día en el trabajo virtual, pero compartimos con mi esposa las labores de casa, las labores de limpieza, las labores de hacer la cama, las labores de ordenar, las labores de lavar, las labores de colgar la ropa, las labores de ayudarla en la cocina. No soy muy dado a la cocina porque no tengo talento, pero la ayudo, la acompaño, soy un buen pinche de cocina, espero que sí. Pues me alegra saber eso. Un personaje muy conocido en el medio, el Pocholo, estaría contento de escuchar sus palabras, don Carlos. No, definitivamente. Permítame. No, decía simplemente que en un momento como este uno se da cuenta perfectamente de que la doble jornada es una realidad. El concepto de que la mujer normalmente se le supone el responsable de las labores de casa y al hombre no. Y el descubrimiento en los hechos, normalmente no lo haces porque estás todo el día fuera. Cuando estás todo el día en la casa te das cuenta de lo que significa ese doble trabajo. Qué importante que comparte este tiempo con la familia. Continuamos. Me gustaría que usted pueda realizar un comentario breve acerca de cómo califica la respuesta del gobierno actual frente a la pandemia que se está viviendo en nuestro país. Comenzó con el error de haber definido una candidatura que no era pertinente para una presidenta que había sido nombrada para administrar el proceso electoral, no para participar como protagonista en él. Siguió con un acierto en la decisión de la cuarentena y de los bonos temporales para salvar la situación de las personas más pobres y más necesitadas del país. Pero la administración de la crisis ha sido deficiente, no ha aprovechado los 60 días que hemos tenido de cuarentena y ha culminado, no ha terminado todavía el tema, pero el momento más difícil ha sido el de mostrar la doble
dificultad en cuanto hace a los respiradores artificiales, primero porque fueron mal comprados y segundo por el sobreprecio y la corrupción que se ha descubierto en su proceso. No puedo permitirme avanzar esta entrevista sin que la población pueda conocer qué o cuáles son las bases y raíces de Comunidad Ciudadana, la sigla por la cual usted se presenta en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué debe pensar la gente o qué proyecta esta sigla, Comunidad Ciudadana como tal? Nosotros hemos trabajado las siglas sobre nuestra propia historia y sobre nuestra propia realidad. Bolivia ha tenido, sobre todo antes de la llegada de los europeos, una mirada sobre la sociedad de vida en común, la vida en comunidad, el concepto de la comunidad indígena, el concepto del ayllu, el concepto de la marca, la idea de que todos formaban parte de una unidad en la que eran parte productiva, parte creadora, parte de aporte a un Estado que los organizaba. Esa idea de comunidad, por lo tanto, tiene una tradición milenaria que había que recuperar porque es esencial. Y la segunda palabra, la palabra ciudadana, no tiene que ver con la ciudad, no tiene que ver con la urbe, tiene que ver con el concepto constitucional de ciudadanía. La ciudadanía son los derechos y los deberes políticos. No seríamos completos si solamente fuéramos una comunidad ciega. Seremos completos cuando esa comunidad tenga la condición de nuestro carácter de personas, de nuestra capacidad creativa, de nuestra posibilidad de ser plenos como individuos y de llevar adelante nuestras aspiraciones para un nivel de excelencia que nos comparta, que nos haga compartir con los demás. Esa combinación es la que ha definido el nombre de Comunidad Ciudadana. Adentrando a su propuesta de plan de gobierno, vemos que una de las principales es de que los bolivianos salgan de las condiciones de pobreza. Hemos encontrado hogares, don Carlos, que no cuentan con una televisión, una radio o un teléfono celular para poder escuchar su mensaje, por ejemplo. Muchas personas que apenas tienen los pies cubiertos. ¿Cuál es el principal o cuál es el plan en realidad con el cual usted pretende sacar a los bolivianos de la pobreza, como lo menciona en su propuesta? En este tema hay que hacer un aporte complementario como resultado de la pandemia del coronavirus. En América Latina en su conjunto, las previsiones de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, establecen que el continente va a volver a tener un crecimiento de la pobreza muy significativo. ¿Por qué? Porque estamos con la economía paralizada, porque se está produciendo una situación dramática en el nivel empresarial, dramática en la destrucción de empleos y dramática en las expectativas de ingreso, además de una caída del Producto Interno Bruto y una caída del crecimiento general. Por lo tanto, el desafío de salir de la pobreza es doble, porque lo que hemos avanzado en los años anteriores a una velocidad menor de la que podíamos, dado los grandes ingresos que se tuvieron, vamos a tener que volver a recorrerlo de nuevo. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos que establecer una política clara de salud y educación, que tienen que ser dos pilares fundamentales. Hay que recuperar la salud que está destruida, pero no destruida por el actual gobierno ni destruida exclusivamente por el coronavirus, sino porque no fue gestionada adecuadamente en los 14 años de gobierno del MAS. Hay que recuperar indicadores que nos permitan tener el número de camas, de unidades de terapia intensiva, de médicos y de especialistas y enfermeras equivalentes al promedio de América Latina. Estamos muy por debajo de ese promedio. En el tema educativo, tú lo has dicho muy bien, no hay capacidad para pasar a la educación del siglo XXI porque no tenemos la infraestructura adecuada, las conexiones de Internet, los precios de Internet correctos, ni tenemos las condiciones de desarrollo de lo que es. Si tú tienes un dispositivo, ese dispositivo es inteligente, un teléfono inteligente, no todo el mundo lo tiene. Y quien lo tiene, tiene el dinero para poder adquirir los megas que le permitan recibir la educación virtual. Esos son dos aspectos fundamentales. Luego tenemos el criterio de la diversificación de la economía para dejar de ser un país que vive exclusivamente del extractivismo y del rentismo. No me refiero cuando hablo de rentas de los bonos. Los bonos tienen que continuar porque precisamente los bonos son parte fundamental de un apoyo estructural a la lucha contra la pobreza. Esos son algunos de los elementos básicos. Hagamos un paréntesis, don Carlos. Tenemos que plantear. Justamente, hagamos un paréntesis, por favor. Justamente usted habla de la economía. Un país, vamos a decir, que se considera exportador de hidrocarburos, minería. Vemos de que los
los precios de los mismos se han reducido. También considerado un país de comerciantes y en su mayoría informales. ¿Usted va a apoyar el aparato productivo del país? ¿Cómo lo haría? El aparato productivo del país tiene que girar del extractivismo a una producción diversificada. Pero tus preguntas están en un contexto cuya complejidad es distinta. Es decir, hoy día mis respuestas no pueden ser las mismas que hubieran sido antes del coronavirus, porque lo que vamos a tener que hacer antes de ese proceso es una salida de la crisis. Tenemos que establecer una inyección de carácter fiscal. Tenemos que establecer una inyección para generación de empleo directo. Tenemos que generar la posibilidad de que haya liquidez, es decir, dinero en la economía. Tenemos que establecer una línea de recuperación y salvación del empleo existente. Es decir, las preguntas sobre creación de empleo primero tienen que ser respondidas a las preguntas sobre no destrucción del empleo. Tenemos que construir un triángulo entre el empresariado, los trabajadores y los empleadores para evitar quiebra de empresas y para evitar que haya despidos masivos. El gran problema que vamos a enfrentar es que antes de la aplicación de un modelo de crecimiento es el modelo de recuperación del decrecimiento. Lo que tenemos que entender es que la crisis que estamos enfrentando es una crisis que está destrozando parte central de nuestra economía y nuestro primer paso es una recuperación a través de una inyección de carácter fiscal. Tenemos que establecer una lógica macroeconómica de una inyección del Estado al funcionamiento de la economía en los sectores estratégicos más importantes. El tema de hidrocarburos, el tema de minería y el tema de producción agroindustrial tiene que ir girando hacia la diversificación, que pensábamos que tenía que ser, por ejemplo, el tema del turismo, pero en este contexto, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo vamos a recibir turistas en un momento de miedo, de desconfianza de unos y a otros en abrir las fronteras? En fin, es una situación muy compleja. Por lo tanto, las respuestas de fondo tienen primero que ser respondidas con las respuestas de emergencia. Don Carlos, muchos aseguran de que el litio podría ser el nuevo motor económico de Bolivia. Recordemos que los potosinos justamente, vamos a decir, nos manifestamos y organizamos una revolución ciudadana el año pasado, justamente hablando del tema regalías, donde se exigía más del 3%, vamos a decir, queríamos un 50%. Me gustaría que hable acerca de este tema tan importante para los potosinos. ¿Cómo respondería usted? Permíteme simplemente mencionar que hoy día tenemos 7,000 y fracción de casos de enfermos de coronavirus. Tenemos 2 departamentos que están atravesando una situación de catástrofe, el departamento de Santa Cruz y el departamento del Beni, que tienen más del 80% de los contagios. Y por lo tanto, mi sensibilidad en este momento está vinculada a la preocupación de qué vamos a hacer para salir del coronavirus y para derrotar la pandemia. No quiero escapar a la pregunta y te la voy a responder inmediatamente, pero mi impresión es que no podemos hablar en términos generales de cuestiones estructurales como si no estuviera pasando nada en el país. Estamos viviendo una de las situaciones más dramáticas de la historia contemporánea de Bolivia, no solamente de Bolivia, sino de América Latina, y tenemos que enfocar nuestra preocupación ahí. Sobre la pregunta del litio. Coincido, efectivamente el litio es una de las opciones más importantes que no tiene que repetir la experiencia que hemos tenido con el estaño, con la plata, con el gas. Es decir, tener un recurso, venderlo como materia prima básica, terminar el recurso y quedarnos como estuvimos antes de tenerlo en grandes cantidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bolivia y qué es lo que tiene que hacer con relación a Potosí? Primero, entender que igual que Tarija o Santa Cruz han tenido ingresos muy significativos por motivo de las regalías de los hidrocarburos, hay que pensar en cuáles van a ser los beneficios directos que va a recibir Potosí. Y ese es un asunto que hay que discutir y analizar en función de ingresos y en función de regalías. Segundo, ¿cómo tenemos que trabajar el tema del litio? El litio tiene que ser como parte de nuestra riqueza, propiedad del Estado boliviano. El Estado boliviano debe ser propietario del litio y debe negociar el litio a nivel internacional con lo que es la cadena productiva del litio. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado no puede pensar en vender simplemente la materia prima y punto. Tiene que entrar en la cadena productiva como socio de quienes son los que al final de la cadena van a producir la batería y el vehículo eléctrico, para poner el ejemplo más claro. No se trata de que
fabriquemos en Potosí o en Uyuni los vehículos Tesla, porque eso no es posible, e incluso la batería. Hay que tomar en cuenta algo, el litio no es una fuente energética, sino es un acumulador de energía. No es un factor que produce energía, sino que la acumula y la ahorra. Segundo, una batería de litio tiene solamente un 11% como parte del componente de la batería. Es decir, del total de una batería de litio, el litio como tal es el 11%, el restante porcentaje está compuesto por otros materiales que hacen la totalidad del producto. Tercero, cuando tú dices entramos en una cadena productiva, yo soy un socio aportante de un proyecto que va a tener dos componentes. El componente de la compra del producto, la materia prima, pero la ganancia y la utilidad que yo como socio de ese emprendimiento debo tener como Estado boliviano. Esa es un poco la idea general. Pero me gustaría, gracias, perdona que te interrumpa, me preocupa que hablemos como si no estuviera pasando nada en Bolivia y me tiene muy preocupada la situación que está enfrentando el país con el tema del litio. Perdón, con el tema del coronavirus. No se preocupe, justamente iba a hacer alusión a lo que usted decía. No quisiera que piense que estamos ajenos a la tragedia que vive el departamento del Beni. Al contrario, toda nuestra solidaridad con los hermanos benianos. Sin embargo, hay algunas cuestionantes que día a día nos hacemos los potosinos. Y me parecía importante aprovechar este contacto para poder hacérselas llegar. Espero comprenda la situación. Justamente adentrando al tema que se está viviendo en el Beni, es un departamento, vamos a decir, que ha colapsado en el sistema de salud. ¿De qué manera está trabajando Comunidad Ciudadana, tal vez, para poder apoyar esta situación en el Beni? Primero, nosotros como partido y estructura política tenemos como tarea, en la medida de nuestras posibilidades, el hacer el aporte de nuestra militancia en la solidaridad, en la contribución con donaciones de alimentos, en la solidaridad con la parte logística, pero no es lo esencial. Lo esencial es preguntarnos qué es lo que está pasando, no qué es lo que hace un partido u otro partido, sino qué es lo que está haciendo el conjunto del Estado, el gobierno y las autoridades sobre el tema. Primero, el cuadro de situación. ¿Cuál es el cuadro de situación? Del 100% de los contagios y de los fallecimientos en todo el país, Santa Cruz y Beni sumados tienen más del 80, casi 85% de los contagios y fallecimientos. El Beni tiene el 23%. El departamento del Beni tiene más contagiados que toda la República de Paraguay y toda la República del Uruguay. Tiene más contagiados que el departamento de La Paz, teniendo 600,000 habitantes contra los 3.3 millones del departamento de La Paz. Esa es la dimensión del problema. El 90% de los casos se dan en la capital del Beni, en la ciudad de Trinidad, y lo que ha ocurrido ahí es que se ha producido un colapso. ¿Por qué se ha producido un colapso? Se ha producido un colapso porque durante un par de semanas los datos estadísticos nos decían que en el Beni había 0 contagios, es decir, que era milagrosamente un departamento poco menos que inmune al coronavirus. Esa información, que no era real, que tenía que ver con la falta de tests y la falta de conocimiento de parte de las autoridades sobre cómo llevar adelante la información, llevó a que cuando comenzó el proceso de la pandemia, el departamento no estaba preparado. Y luego, los 60 días desde que comenzó el proceso de crecimiento de la enfermedad, no fueron respondidos adecuadamente por el gobierno central, con un resultado lamentable. Y esto se suma al hecho de que los respiradores que se compraron, una parte debió haber ido al departamento del Beni, no servían para ser parte de unidades de terapia intensiva. Peor que eso, no estaban habilitados para funcionar, es decir, se entregaron cuando no tenían los accesorios que les permitían el funcionamiento. Y eso hizo que la entrega fuera completamente inservible, pero además de que se compró mal, se compró con sobreprecio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que está intentando hacer el gobierno ahora? Una acción de recuperación de tiempo, pero ya las vidas se han perdido, con la necesidad de equipo médico y de personal médico, porque una parte muy importante del personal médico del departamento de la ciudad de Trinidad no puede actuar porque está contagiada a su vez del coronavirus. Se está pidiendo ayuda internacional y el problema tiene que resolverse estructuralmente. Pero Santa Cruz está viviendo una situación muy parecida.
Santa Cruz es un departamento mucho más grande, mucho más completo en su capacidad de infraestructura, pero tiene casi 5.000 contagiados. Santa Cruz avisó que con 4.500 contagiados su sistema ha colapsado. Por lo tanto, estamos enfrentando una situación muy compleja y muy difícil en los dos departamentos. Así es, usted lo ha dicho. Me gustaría hacerle una pregunta haciendo referencia, por ejemplo, a los respiradores. Muchos sabemos o se ha conocido acerca del sobreprecio de los mismos. Ha habido 3 empresas bolivianas que han fabricado respiradores ambulatorios y no se les ha dado la oportunidad o no se ha fomentado a la industria nacional. Asimismo, entrevistamos a un científico boliviano que tendría la materia prima, por ejemplo, para una cura sintética que ya se distribuye en China. ¿Cómo usted considera que se debería apoyar a estas personas que de alguna forma aportan con su talento? Son dos preguntas distintas. La referida a los respiradores, yo creo que independientemente de si nuestros profesionales podían cubrir la demanda, probablemente no, sí creo que había que darles un respaldo muy claro para poder llevar adelante su trabajo, para poder desarrollar y fabricar respiradores en la cantidad que fuera, por pequeña que fuese. Era una forma de mostrar capacidad tecnológica local y de respaldar iniciativas locales en un momento en que lo que necesitamos precisamente es el incentivo a sectores productivos y a sectores de innovación. En eso creo que se ha cometido un error en no apoyarlos, aunque no pudieran dar el número total de respiradores que se necesiten, una pequeña parte se podía perfectamente haber cubierto con esos equipos. Con relación a los medicamentos hay que tener mucho cuidado. Hemos vivido durante las últimas 3 o 4 semanas, incluso jefes de Estado de otros países que han promovido determinado tipo de productos médicos a título de que son paliativos o de que pueden resolver la enfermedad. Primero, no hay ninguna cura para la enfermedad. Todavía no se conoce. Segundo, los paliativos se han puesto en tela de juicio. Hay información oficial de la Organización Mundial de la Salud que está desaconsejando el uso de la hidroxiquinina, por ejemplo, para poner un solo ejemplo de los medicamentos que parecían la panacea. Y en esto yo soy mucho más prudente, no tengo el conocimiento como para decir si ese medicamento al que tú haces referencia se usa realmente y si tiene efectos de apoyo o de paliativo para la enfermedad. Así es, pero de pronto me refería a promover el tema de investigación. No, Carlos, si bien hoy en día Bolivia está unida por el Beni y Santa Cruz, si es que usted llega a ser presidente, usted va a recibir un país fragmentado, vamos a decir, un país que tiene muchas diferencias, no solamente culturales, ideológicas, políticas. ¿Usted se ha sentado en algún momento a reflexionar acerca de este aspecto y pensar cómo puedo unir a mi país? ¿Lo ha hecho? No solamente que lo he hecho, he escrito sobre ello, tengo un libro que se llama La sirena y el charango, ensayo sobre el mestizaje, que es una mirada de lo que yo entiendo por un país que debe mirarse a sí mismo como un caleidoscopio en el que hay elementos básicos culturales que nos unen de manera indisoluble tanto al oriente como al occidente. Pero en lo concreto, lo que tú preguntas es correcto. La polarización tiene que ver ahora con una mirada política totalmente distinta en algunos sectores. El gobierno representado por la presidenta Áñez por un lado y la Asamblea Legislativa y el Movimiento al Socialismo por el otro. La actitud del MAS no parece ser ni mucho menos la que uno desearía de un partido político. Uno puede estar en disposición de criticar al gobierno, no por criticarlo. Nuestra posición, por ejemplo, en Comunidad Ciudadana, es una crítica con propuesta, una crítica en la que nosotros dijimos, por ejemplo, el 4 de mayo, que la presidenta debía convocar a un diálogo nacional para buscar un acuerdo mínimo sobre bases de políticas de Estado. El 13 de mayo planteamos, ya viendo que lo que se venía era muy grave, que había que tomar políticas excepcionales y de emergencia para resolver el tema del coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra posición en Comunidad Ciudadana es: proponemos, además de hacer críticas cuando creemos que las cosas están mal. La posición del MAS es el caos, la posición del MAS es la desobediencia civil, la posición del MAS es la violencia. En Cochabamba impidieron el traslado de basura del centro de la ciudad, Carlos, y del conjunto de la ciudad a otros puntos. Sí, dime. Permítame interrumpir. Conocemos muy bien lo que realiza el movimiento al socialismo. Mi pregunta iba referida a si usted, es que le pongo un pregunta ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando asumió el poder, pues de alguna forma unió a su pueblo a través del deporte. Si me permites, este ejemplo. No sé si tengo usted que establecer... Adelante, don Carlos.
Perdón, es que las preguntas complejas no se pueden responder en una frase. Obviamente la búsqueda de la unidad es crucial. ¿Por qué he mencionado el tema del MAS y del gobierno? Porque lo que propuse, por eso lo mencioné, era una propuesta, una convocatoria de parte de la presidenta de una reunión para la unidad nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno si somos elegidos? Tenemos que construir la unidad a partir de qué criterios. El criterio político obvio es el criterio de conseguir mayoría en el Congreso por la vía de alianzas. El criterio de la unidad implica el respeto al conjunto del país, implica la construcción de un pacto nacional en el que tomamos acuerdos en 2 o 3 puntos básicos: educación, salud y recuperación económica, independientemente de si estás a la izquierda o a la derecha, si estás en el MAS o si estás en Comunidad Ciudadana o si estás en Juntos o si estás en Libre o si estás en Creemos. Hay que trabajar en un proyecto de unidad basado en un gobierno de unidad nacional, porque lo que vamos a vivir es una situación equivalente a la que vive un país después de una guerra. Es decir, que tienes que reconstruir las cosas que han sido destruidas por ese enemigo terrible que es el coronavirus. Por eso decía que cuando tú tienes un planteamiento radicalizado y polarizado, tienes que tomarlo en consideración. ¿Por qué mencioné al MAS? Porque el MAS es un protagonista muy importante de la política. Si no contamos con una alianza con el conjunto del país, en los elementos básicos, no vamos a poder tener un resultado de unidad. La unidad tiene que ser unidad política, unidad social y unidad cultural. Y eso tiene que estar trabajado sobre una base proactiva, sobre una base de creación de ideas de unidad. Don Carlos, para concluir esta entrevista, como lo había mencionado al comienzo, lo conocemos por su gran aporte a la historia. Si usted llegaría a ser el próximo presidente de la República, ¿cómo le gustaría ser recordado por la historia boliviana? No es un tema en el que me he puesto a pensar en este momento. Creo que mi desafío más importante es ser capaz de resolver en el tiempo más corto posible la crisis que el coronavirus nos va a dejar. Una crisis de salud, una crisis social, una crisis política. Esas crisis tenemos que resolverlas primero con el proceso electoral que nos permita terminar con la transitoriedad que no puede ser indefinida, y segundo, con poner todo nuestro esfuerzo por un cambio en la orientación de políticas referidas a nuestro consumo energético, referidas a nuestro respeto por el medio ambiente, referidas a dejar de ser un país simplemente basado en el extractivismo y que sigue destruyendo sus recursos naturales. Creo que la construcción de un país con educación y salud adecuadas es un desafío fundamental. Pero lo más importante, lograr que el país se levante de la crisis que va a tener después del coronavirus. Don Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto. Hasta otra oportunidad. Bueno, señores, tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Diego Meza Gisbert en un contacto exclusivo, importante esta comunicación para